Prepárate para un viaje único al corazón de la historia automotriz. Hoy vas a descubrir los autos americanos más raros, olvidados y sorprendentes de los años 50, prototipos tan extremos que cambiaron el rumbo de la industria y casi nadie sabe que existieron. Si amas los coches clásicos, la velocidad y las leyendas secretas, quédate conmigo hasta el final, porque este vídeo está cargado de curiosidades, diseños imposibles y motores que hicieron vibrar toda una generación. Y antes de empezar, te invito a suscribirte ahora mismo y dale like si alguna vez soñaste con conducir un superdeportivo clásico. ¿Listo? Vamos a descubrir juntos estos tesoros que parecen salidos de un sueño. Empezamos ahora. 1959. Corvette Stingray Racer XP87. ¿Estás listo para conocer un auto que no solo marcó un antes y un después en la historia de los deportivos americanos, sino que prácticamente redefinió la palabra velocidad? Imagínate por un momento la escena. Finales de los años 50. Una América que vibraba con la idea de que todo era posible. Mientras el rock and roll sacudía las radios, en un rincón de General Motors, un joven diseñador llamado Bill Mitchell estaba a punto de desafiar todas las normas conocidas. Este prototipo experimental nació con un propósito: correr más rápido que cualquier Corvette anterior, pero al mismo tiempo servir de laboratorio rodante para la próxima generación del diseño automotriz. Por fuera, el Stingray Racer XP87 parece un tiburón plateado, listo para devorar el asfalto. Su carrocería de fibra de vidrio abrazaba un chasis ultraligero, pensado para pulverizar cronómetros en los circuitos. Si alguna vez has visto un Corvette C2, debes saber que toda su silueta, esa nariz afilada, los guardabarros traseros voluptuosos, la cola recortada, nació precisamente de este prototipo salvaje. De hecho, muchos dicen que el XP87 no era solo un coche. Era un manifiesto rodante que declaraba al mundo que Corvette no se conformaría con ser un bonito descapotable de paseo. Debajo de su capó dormía un motor V8 que podía rugir con furia, entregando una potencia brutal que lo convirtió en un depredador de las pistas. En 1959 y 1960, este Corvette participó en la SCCA, Sports Car Club of America, dejando atrás a competidores que jamás imaginaron que un concept car se atreviera a retarlos de tú a tú. Su historial de victorias no solo cimentó su leyenda, demostró que la combinación de diseño futurista y mecánica de competición podía conquistar tanto la mente como el corazón de quienes amaban la velocidad. Un dato que pocos conocen es que, al terminar su gloriosa etapa en los circuitos, Bill Mitchell lo utilizó como coche personal durante años. Imagínate verlo llegar a la sede de GM al volante de esta criatura plateada, como si fuera un piloto de pruebas que nunca dejó de soñar. Hoy, el Stingray Racer XP87 sigue siendo el único ejemplar existente, una pieza de museo que aún exhala el aroma de la victoria y la audacia. 1953. Cadillac Le Mans. Si alguna vez te has preguntado cómo se vería un Cadillac si hubiera sido concebido con el alma de un coche de carreras y el corazón de un visionario, prepárate para descubrirlo. Hoy quiero contarte la historia fascinante del Cadillac Le Mans. Un concepto tan avanzado para su época que parecía un mensaje llegado del futuro. Corría el año 1953, y Cadillac disfrutaba de su estatus como el símbolo supremo del lujo americano. Pero en las oficinas de General Motors, un puñado de ingenieros y diseñadores se preguntaban si un Cadillac podía ser algo más que un elegante salón rodante. ¿Y si pudiese ser también un pura sangre con hambre de velocidad? Así nació este prototipo, una declaración de intenciones que mezclaba la opulencia con la agresividad mecánica. A primera vista, el Le Mans hipnotizaba con su perfil largo y bajo, su carrocería fluida y una parrilla que parecía sonreír con descaro a los autos europeos que dominaban las pistas. Debajo de su capó latía un motor V8 de 250 caballos de fuerza, una cifra realmente extraordinaria, en una época en que la mayoría de los autos apenas superaban los 150. Este propulsor no solo le confería una aceleración imponente, también anticipaba el rumbo que Cadillac tomaría en la década siguiente. La combinación de confort y potencia sin complejos. Solo se construyeron 4 ejemplares de este modelo, destinados a exhibiciones y eventos especiales. Cada uno se convirtió en un embajador de la marca, mostrando a todo el que se atreviera a mirar que el futuro sería tan audaz como hermoso. El público quedaba atónito frente a su interior,
donde cada detalle estaba pensado para hacerte sentir que conducías un prototipo de Le Mans y no un coche de calle. Los asientos envolventes, los indicadores de inspiración aeronáutica y el tablero inclinado hacia el conductor recordaban que este Cadillac estaba más cerca de un deportivo europeo que de una limusina. Un detalle poco conocido, pero que me encanta compartir, es que el diseño del Cadillac Le Mans inspiró directamente las líneas del Eldorado de producción, así como otros modelos deportivos de la casa. Incluso su nombre, tomado de la célebre carrera de resistencia francesa, era una provocación. Cadillac no iba a quedarse quieta mientras Europa se apropiaba de la idea del gran turismo. 1951, Buick LeSabre. Este prototipo no se limitó a romper moldes, los pulverizó uno por uno con una audacia casi insolente. Imagínatelo por un instante, brillando bajo los focos de un salón del automóvil, con ese morro que recordaba la nariz de un reactor de combate y una silueta tan futurista que hacía que todos los demás vehículos parecieran carruajes anticuados. En el momento de su presentación, el LeSabre no solo era un coche, era una visión de lo que la industria americana podría llegar a ser si se atrevía a soñar sin límites. Su creador, el legendario Harley Earl, concibió este modelo como un laboratorio rodante, una máquina diseñada para experimentar con tecnologías que parecían ciencia ficción. La carrocería combinaba aluminio y magnesio, materiales tan ligeros como exóticos que solo se usaban en la aviación militar. Pero la genialidad del LeSabre no terminaba en su estructura. Este coche fue el primero en incorporar una capota convertible eléctrica completamente automática, un prodigio de ingeniería que, al presionar un simple botón, hacía desaparecer el techo sin esfuerzo. Y si el diseño exterior ya te hacía latir más rápido el corazón, bajo el capó esperaba otra sorpresa. Un motor V8 sobrealimentado, capaz de funcionar tanto con gasolina como con metanol. Este sistema dual fuel ofrecía un rendimiento que dejaba boquiabiertos a todos los ingenieros de la época, pues ningún otro prototipo americano había llegado tan lejos en la exploración de combustibles alternativos. Solo un único ejemplar del Buick LeSabre vio la luz, lo que convierte a este automóvil en una pieza legendaria, casi mítica. A lo largo de su vida se utilizó como plataforma de pruebas para muchas de las innovaciones que más tarde aparecerían en los Cadillacs y Buicks de los años 50 y 60. Cada línea de su carrocería inspiró generaciones enteras de diseñadores, que copiaron su agresiva parrilla frontal y su perfil aerodinámico en modelos de producción masiva. Un hecho curioso que muy pocos conocen es que Harley Earl condujo personalmente este prototipo durante años, presentándolo en eventos y usando su impactante presencia como un recordatorio de que la innovación auténtica empieza cuando te atreves a romper con todo lo establecido. Algunos periodistas de la época llegaron a describir el LeSabre como el coche que hizo que todos los demás parecieran de juguete. Y ahora quiero saber de ti, si este prototipo se fabricara hoy, ¿crees que la gente estaría lista para un coche tan adelantado a su tiempo? Cuéntame en los comentarios qué sensación te provoca ver algo tan extraordinario. ¿Te atreverías a conducirlo o prefieres contemplarlo como una obra de arte? 1954, Oldsmobile F88 Concept. En la década de 1950, la fiebre por los deportivos comenzaba a contagiar a todas las marcas americanas. Chevrolet había lanzado el Corvette, y la competencia interna en General Motors era feroz. Oldsmobile no pensaba quedarse atrás, y decidió crear su propia interpretación de un roadster de dos plazas, elegante y rápido como un felino. Así nació el F88, un vehículo que combinaba la esencia del Corvette con el refinamiento característico de la marca. Por fuera, el F88 era un espectáculo. Su carrocería, pintada en un tono dorado metálico que parecía brillar bajo cualquier luz, presentaba líneas suaves y musculosas al mismo tiempo. La parrilla alargada, trasera esculpida, transmitían la sensación de movimiento incluso cuando estaba estacionado. Muchos expertos dicen que su diseño era tan perfecto que podría haber definido toda una generación de deportivos americanos, si hubiera llegado a producción. Debajo de ese capó vivía un motor V8 Rocket de 250 caballos, capaz de empujar al F88 con una fuerza que hoy seguiría siendo respetable. Era un coche pensado para viajar rápido, pero también para seducir miradas. Y vaya si lo consiguió. Durante su presentación en los salones de automóviles, la gente no podía creer que un Oldsmobile pudiera ser tan atrevido, tan provocador y sobre todo tan deseable. Lo más increíble de esta historia es que solo un ejemplar funcional ha sobrevivido hasta hoy. Durante décadas,
Se creyó que todos los prototipos habían sido destruidos por la propia General Motors, que temía que un modelo tan radical opacara otros proyectos. Pero en 2005, un coleccionista decidió apostar fuerte en una subasta y pagó cerca de $3 millones por este tesoro dorado. Desde entonces, el F-88 se ha convertido en una leyenda viviente, un recordatorio de lo que pudo haber sido si la historia hubiera tomado otro rumbo. Un detalle curioso que muy pocos conocen es que su velocímetro llegaba a marcar hasta 160 millas por hora, una cifra puramente simbólica, pero que alimentaba las fantasías de velocidad de todo aquel que se acercaba a contemplarlo. Imagínate la emoción de sentarte tras ese volante y pensar que estabas a punto de pilotar un auto que combinaba el glamour de un Corvette con el prestigio de Oldsmobile. 1959 Cadillac Cyclone Concept. Este prototipo fue la máxima expresión de la fascinación de los años 50, por los cohetes, los vuelos supersónicos y la creencia inquebrantable de que el futuro estaba al alcance de la mano. Imagínatelo estacionado bajo las luces blancas de un salón de exhibición, con su carrocería plateada y sus formas redondeadas que parecían recién salidas de Cabo Cañaveral. No es una exageración. Todo en este Cadillac recordaba a un misil de largo alcance, desde su morro afilado hasta esas cúpulas transparentes que cubrían la cabina. El Cyclone parecía decirle al mundo que el mañana ya había llegado. Pero su apariencia no era su única osadía. Este coche estaba equipado con un sistema que incluso hoy suena futurista. Un radar anticolisión real. 2 conos negros en la punta del frontal albergaban sensores capaces de detectar obstáculos y alertar al conductor. Una tecnología tan adelantada a su tiempo que costaba creer que fuera funcional en 1959. Cadillac estaba decidido a demostrar que el automóvil no solo debía ser potente o lujoso, sino también inteligente. Y potencia, desde luego, no le faltaba. El Cyclone llevaba un motor V8 de alta cilindrada que podía catapultarlo con una suavidad casi surrealista, a la altura de los mejores concept cars de su época. La idea era que este propulsor ofreciera un rendimiento digno de un gran turismo, combinado con la seguridad y el confort que Cadillac ya dominaba como nadie. Solo un único ejemplar fue construido, lo que convierte al Cyclone en uno de los prototipos más valiosos y enigmáticos de la historia del automóvil americano. Aunque nunca llegó a producción, muchas de las ideas que exploró, como la aerodinámica extrema y la electrónica avanzada, sirvieron de semilla para desarrollos posteriores en Cadillac y otras divisiones de General Motors. Un detalle fascinante es que las puertas no se abrían de manera convencional. La cúpula transparente deslizaba hacia atrás, permitiéndote entrar con la misma ceremonia que un astronauta subiendo a su cápsula. Cada vez que se exhibía este vehículo, la gente se apiñaba alrededor, fascinada por el contraste entre su apariencia casi marciana y la posibilidad de que un día algo así rodara por las calles. 1957 Chevrolet Corvette SS. Si hay un coche que encarna la ambición desmesurada de Chevrolet por conquistar las pistas europeas y demostrar al mundo que América podía competir con los más grandes, ese es el Corvette SS. Este prototipo no fue un simple experimento de ingeniería. Fue una declaración de guerra a Le Mans y a la hegemonía de Ferrari, Maserati y Jaguar. Para entender su importancia, hay que viajar mentalmente a mediados de los años 50, cuando el Corvette apenas había nacido y todavía arrastraba la fama de ser un bonito descapotable más preocupado por la apariencia que por la velocidad real. Pero dentro de General Motors, un grupo de ingenieros rebeldes se propuso cambiar esa percepción de una vez por todas. Así nació este SS, cuyas siglas significan Super Sport, un nombre que anticipaba su carácter salvaje. A simple vista, el Corvette SS parecía un relámpago plateado a punto de partir en dos el horizonte. Su carrocería ultraligera estaba construida en aluminio, un material que permitía reducir drásticamente el peso total. Debajo de esa piel minimalista, latía un corazón brutal. Un motor V8 inyectado de 4.6 litros que, para la época, era pura vanguardia. Su potencia superaba los 300 caballos, y el sonido que emergía de sus escapes abiertos se asemejaba más al rugido de un avión que al de un automóvil convencional. El chasis tubular, tan esbelto como resistente, fue diseñado específicamente para soportar la exigencia extrema de las 24 horas de Le Mans. De hecho, ese era el sueño: plantar cara a los europeos en su propio terreno y regresar a casa con un trofeo que demostrara que el Corvette había madurado en tiempo récord.
Durante las pruebas en Sebring, el SS mostró un potencial impresionante, con velocidades que rozaban las 180 millas por hora. Los cronistas de la época hablaban de un cohete de 4 ruedas, que, si todo salía bien, podía cambiar la historia del automovilismo americano. Sin embargo, como tantas grandes gestas, esta también estuvo marcada por la tragedia y la polémica. Problemas crónicos de fiabilidad y sobrecalentamiento impidieron que el Corvette SS cumpliera su destino en Le Mans. Poco después, la propia General Motors decidió retirarse oficialmente de las competiciones de fábrica, y este prototipo quedó condenado a vivir en los recuerdos de quienes fueron testigos de su breve y fulgurante existencia. Hoy, solo un ejemplar funcional sobrevive, custodiado como un tesoro en el Museo de Corvette. 1955, Lincoln Futura. Este prototipo no solo fue una joya de ingeniería y diseño, sino que terminó convirtiéndose en uno de los coches más famosos del planeta, cuando se transformó en el legendario Batmóvil de la serie de televisión de los años 60. Pero antes de que Hollywood lo convirtiera en ícono pop, el Futura ya era una declaración de intenciones que desafiaba a todos los diseñadores del mundo a soñar sin restricciones. Imagina la escena. Mediados de los 50, un salón del automóvil repleto de periodistas y curiosos. Entre los clásicos Cadillac y Buick, brillaba esta nave futurista, pintada en un blanco perlado que reflejaba la luz como un espejo. Sus líneas parecían talladas por el viento, con aletas traseras que se elevaban como alas y una cabina doble completamente acristalada que recordaba la carlinga de un avión de combate. Nadie había visto algo así. Debajo de su carrocería radical, el Futura escondía un corazón vigoroso. Un motor V8 de alta cilindrada, capaz de empujar esta escultura rodante con una agilidad inesperada. En aquellos años, hablar de un Lincoln con aspiraciones deportivas era poco menos que una herejía. Sin embargo, la marca quería demostrar que la innovación no tenía por qué estar reñida con el prestigio. Y vaya si lo consiguió. Uno de los detalles más espectaculares era su parabrisas envolvente en 2 burbujas independientes, que ofrecía una vista panorámica digna de un caza supersónico. El habitáculo estaba lleno de tecnologías experimentales, sistemas de climatización avanzados, paneles de control inspirados en aeronaves y un estilo tan audaz que parecía anticipar la era espacial que se avecinaba. Pocos años después de su presentación, el Futura fue adquirido por el customizador George Barris, quien lo transformó en el coche más famoso de la televisión, el Batmóvil. Con unos cuantos retoques y una capa de pintura negra mate con detalles en rojo, aquel concept car se convirtió en el vehículo definitivo de Batman. Hoy es imposible mirar sus formas y no imaginar al hombre murciélago al volante, persiguiendo villanos por las calles de Gotham. Solo un ejemplar fue construido, lo que hace que su valor histórico y emocional sea incalculable. Un detalle que casi nadie sabe es que, al transformarse en el Batmóvil, el coche conservó gran parte de su chasis y su estructura original. Así que cada vez que veas un capítulo de la serie clásica, recuerda que bajo esa silueta negra late el alma del Lincoln Futura. 1956, Pontiac Club de Mer. Si crees que algunos autos están destinados a brillar solo un instante antes de desaparecer para siempre, la historia del Club de Mer te va a fascinar. Este Roadster prototipo fue un cometa fugaz, tan revolucionario que muchos aún se preguntan qué habría pasado si Pontiac se hubiera atrevido a producirlo en serie. Imagina la escena: un gran salón del automóvil a mediados de los años 50, con miles de miradas curiosas buscando el próximo símbolo del progreso americano. Y de pronto, sobre una plataforma giratoria, emerge esta criatura de aluminio pulido, con un perfil tan bajo y afilado que parecía diseñado para atravesar barreras de sonido. El Club de Mer era un manifiesto rodante de lo que Pontiac creía que sería el futuro: formas puras, aerodinámica extrema y la promesa de un rendimiento que quitaba el aliento. Su carrocería era un canto a la velocidad. Cada línea fluía hacia atrás como un torrente de aire imaginario, culminando en una aleta vertical central que recordaba el timón de un avión de combate. El parabrisas envolvente y casi invisible reforzaba la sensación de que este auto no estaba pensado para circular por avenidas, sino para conquistar pistas de velocidad. Debajo de su esqueleto ligero dormía un motor V8 de alta performance, diseñado para dotarlo de una aceleración fulminante. Aunque Pontiac nunca reveló cifras oficiales, muchos expertos coinciden en que el Club de Mer habría podido superar cómodamente las 150 millas por hora, una proeza extraordinaria en su época. El interior, minimalista y orientado al conductor, ofrecía asientos bajos,
instrumentos inspirados en la aviación y la promesa de una experiencia al volante que pocas personas llegaron siquiera a imaginar. Por desgracia, como sucede con muchos sueños demasiado grandes, el destino del Club de Mer fue tan breve como brillante. Tras su paso por los salones y exhibiciones, Pontiac decidió que mantenerlo no tenía sentido, y el auto fue destruido. Hoy solo sobreviven su chasis y algunas piezas dispersas, reliquias de una visión que apenas tuvo tiempo de existir. Un detalle que muy pocos conocen es que la marca construyó un modelo a escala reducida, completamente funcional, que se usó como pieza de exhibición en concesionarios. Esa pequeña versión del Club de Mer, casi un juguete a tamaño real, se convirtió en un objeto de culto entre coleccionistas y en el único eco tangible de su leyenda. 1956 GM Firebird II. Imagina la escena. Un enorme salón de exposiciones iluminado por focos blancos. Entre filas de modelos convencionales, el Firebird II brillaba como un objeto llegado de otro mundo. Su carrocería de titanio, de formas suaves y orgánicas, recordaba la silueta de un caza supersónico. Cada centímetro estaba pensado para transmitir la sensación de que el futuro había llegado y que las carreteras iban a transformarse en autopistas donde la tecnología reinaría sobre todo lo demás. Pero su aspecto era solo el principio. El Firebird II estaba equipado con una auténtica turbina a gas, un propulsor derivado de la aviación capaz de girar a velocidades que dejaban en ridículo a cualquier motor de pistones convencional. Con una potencia descomunal y una velocidad máxima estimada de 230 km por hora, este concept car desafiaba todas las categorías conocidas. Nadie en su sano juicio habría imaginado que General Motors se atrevería a poner semejante máquina sobre 4 ruedas. Su cabina, completamente cerrada con un techo burbuja, parecía más un simulador de vuelo que un coche. Contaba con sistemas de climatización avanzados, controles electrónicos y hasta un prototipo de conducción automática. Sí, has leído bien. En 1956, GM ya soñaba con vehículos capaces de seguir una ruta sin intervención humana. Un concepto tan visionario que parece increíble que haya existido de verdad. El Firebird II nunca estuvo destinado a la producción. Solo se construyó un ejemplar, y su propósito fue mostrar al público qué tan lejos podían llegar la imaginación y la ingeniería cuando no había límites presupuestarios. Durante sus presentaciones, la gente se agolpaba a su alrededor con la boca abierta. Era imposible no sentir una mezcla de asombro y desconcierto al contemplar aquel misil sobre ruedas. Un detalle fascinante es que el coche estaba pensado para rodar sobre autopistas equipadas con cables eléctricos que lo guiarían automáticamente. Una idea que anticipó la conducción autónoma por varias décadas. Aunque el mundo no estaba listo para algo así, su influencia fue tan grande que muchas de las soluciones aerodinámicas y tecnológicas que exploró terminaron filtrándose en los autos de producción masiva. Y así llegamos al final de este recorrido por los superdeportivos americanos más raros y fascinantes de los años 50, auténticas joyas que mezclaron la locura creativa con el coraje de desafiar todo lo establecido. ¿Verdad que es increíble imaginar que muchos de estos prototipos existieron de verdad, aunque hoy solo sobrevivan fotos y recuerdos? Ahora quiero saber qué sentiste al descubrir estas leyendas. ¿Cuál de estos coches te hizo soñar más? ¿Cuál crees que merecía llegar a las calles? Déjame tu comentario aquí abajo porque tu opinión no solo cuenta, sino que hace crecer esta comunidad apasionada por los clásicos. Y si quieres seguir explorando tesoros olvidados, haz clic ahora mismo en este vídeo que ves en pantalla, donde te cuento todo sobre los coches más raros de los años 40. Te prometo que vas a alucinar con lo que vas a descubrir. Nos vemos allí.